Señores, así comenzamos, les saludamos, iniciamos el recuento de las últimas 24 horas que ya son la historia de todas estas horas del día pasado. Esta es YouTube Bravo 24, 24 horas, voz de la democracia, voz de la libertad. Mi mamá, la política la llevo en la sangre. Bueno, qué facilidad tiene Yelitza para comunicar, ¿verdad? Y esta niña de 18 años, ¿vale? Nació el 4 de diciembre, o sea, 2 días antes que su madre la pariera. Perdón. 2 días. Y entonces, ¿alguien se sentirá representado por este elemento? Las protestas por los derechos laborales fueron la principal demanda en el 2018 en Venezuela, según informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, donde documentan 5.735 protestas a un promedio de 478 por mes, 478 por mes, lo que evidencia que desde las autoridades, atención, lo que evidencia que desde las autoridades no ha habido voluntad para adoptar medidas que generen prosperidad. ¿Y quién dijo que las autoridades están para eso? Escuchen. General, ¿cómo fue el episodio con Giordani? Mira, ese fue un episodio en el Palacio de Miraflores, en la sala de Consejo de Ministros. Estaba él, estaba José Vicente Rangel, Aristóbulo Isturiz, Héctor Navarro. Estábamos allí con motivo de que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, con su cara bien lavada como la de él, y me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país. Con Gladys. ¿Se dan cuenta? Ahí está todo. Lo que pasa es que son además tan estúpidos, tan incapaces, que es que no solamente aumentaron la pobreza, sino que rebajaron el nivel de vida hasta de los propios pobres. Pero en fin, seguimos con este documento. El mes de julio esa era evidentemente Guayquipuro Alameda, unas viejas declaraciones de Guayquipuro Alameda que es bueno recordar para entender qué es lo que está pasando realmente. Y cómo no es ni el Pato Donald, ni Daisy, ni Trump, ni McDonald, los culpables de lo que está sucediendo, sino ellos, porque esa es su política. El mes de julio, dice este informe del 2018, aglutinó 1.654 protestas. Solamente en el mes de julio, 1.654 protestas. Hubo 524 protestas de jubilados y pensionados. En los 2 primeros meses del 2019 siguen sin tomarse en cuenta los correctivos adecuados para proteger el salario del trabajador, desacelerar la inflación, estimular el aparato productivo y animar las inversiones locales y extranjeras con miras a garantizar el crecimiento sostenido de la economía, la generación de plazas de trabajo de calidad e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Esta, por cierto, es una de las muchas protestas que se dieron esta misma mañana, hace apenas unas horas. Habla Carlos Julio Rojas. Nosotros sufrimos el día de hoy una represión brutal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. No es posible que los vecinos nos estamos concentrando aquí frente al San Miguel de la Candelaria sin trancar la calle pacíficamente diciendo la verdad. Estamos en rebelión popular contra el dinero. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Nacional que lanzaron más de 12 bombas lacrimógenas sin mediar palabra? Se la lanzaron a los vecinos. Personas de la tercera edad terminaron siendo asfixiadas. Nosotros queremos decir claramente que estamos en rebelión popular. Los vecinos de la Candelaria, los vecinos del norte de Creta, no podrán lanzar 10, no podrán lanzar 20, no podrán lanzar 30 bombas lacrimógenas, pero vamos a seguir protestando. Incluso la respuesta por parte de los cuerpos de seguridad del Estado no me dieron palabras. Llegaron lanzando perdigones, intentaron lanzar
perdigones, lanzaron bombas lacrimógenas, le lanzaron paralizantes en la cara a personas de la tercera edad. Aquí estamos protestando a metros de Torpuelec. Creo que la solución del problema eléctrico no es masacrar las bombas lacrimógenas a los vecinos. Por eso, los vecinos vamos a seguir protestando aquí en el centro de Caracas, sin importar que nos lancen bombas lacrimógenas. Esta es la rebelión popular de los vecinos de la Candelaria y por eso el día de hoy se cumplió el objetivo. Los vecinos del centro de Caracas nos rebelamos contra la dictadura. Carlos Julio Rojas, un líder justamente de la Candelaria. Le pedí a uno de los más conocidos dirigentes del Partido Social Cristiano Copey, del verdadero, del de antes, Paciano Padrón, para hacerle las mismas preguntas del programa de ayer que tanto nos gustó. Cómo se llegó a la decadencia política actual y cómo lograr que la clase política introduzca al país en el siglo XXI y ellos sean los dirigentes de acuerdo con el siglo XXI. Esta es su respuesta. Venezuela en lo político llegó con retardo al siglo XX y al siglo XXI todavía no ha llegado. En efecto, solo después de la muerte de Juan Vicente Gómez, que como se recuerda ocurrió a finales del año 35, 17 de diciembre, es decir, a partir de 1936, cuando van a llegar a Venezuela todas las ideas que ya corrían desde años antes en Europa y en el resto de América. No hemos llegado al siglo XXI. Por el contrario, este inicio del siglo XXI venezolano ha sido para atrás, ha sido para retrotraernos a tiempos que ya parecían definitivamente pasados. El caudillismo y todo este tipo de dictaduras y manejos desde el poder a la población, a los civiles. Desde 1830, fin de la Gran Colombia, Congreso de Valencia, 1830, inicio de la Cuarta República, hasta 1958, 128 años de vida republicana, solo tuvimos algo menos de 11 años de gobiernos civiles y 117 años de gobiernos militares. O sea que el civilismo no ha sido lo que ha caracterizado la vida republicana venezolana. Del 59 al año 99, en los llamados 40 años, Venezuela creció y creció a unos niveles que nunca hubiéramos podido imaginar, sobre todo en los primeros 20 años. Luego una especie de proceso de freno y de retroceso que va a precipitar, va a facilitar el inicio de estas 2 décadas, de estos 20 años de dictadura, de retroceso, de vuelta atrás. ¿Qué pasó con los partidos políticos? Estamos en una política de Estado. Es el Estado el que se ha propuesto eliminar los partidos políticos. Hay quien dice, bueno, pero por lo menos existe un partido, el PSUV. No, el PSUV no es un partido político. Esa organización hace ya 15 años aproximadamente celebró su primero y único congreso, eligió sus autoridades. Chávez presidente, último suplente, Diosdado Cabello, que entró, según dicen, a través de Marramucia. Lo cierto es que ese último suplente es hoy el primer vicepresidente. ¿Cómo ocurrió si no ha habido otra vez consulta de base? Cambió su sistema y ahora trabajan por cooptación, es decir, es el mismo grupo el que se va alternando en el poder, el que va rotando, el que va tomando decisiones sin participación de la base. Los otros partidos están destruidos desde el poder. Algunos partidos que formaban parte de la coalición gubernamental, llamado Pueblo Patriótico, tal como Podemos o el PPT, fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia y le designaron unas autoridades PSUVistas para que condujeran esas organizaciones. Lo mismo ocurrió con otros partidos de la oposición, con el Movimiento de Integridad Nacional, el MIN, el partido de Renio Tolina y de Gonzalo Pérez Hernández, o con COPEI, que igualmente fue intervenido y les impusieron desde el Tribunal Supremo de Justicia la directiva. Una directiva que por supuesto no responde a los intereses de la organización. El presidente de COPEI, digamos el legítimo, el que fue electo por las bases, Enrique, está preso, o mejor dicho, está refugiado en la Embajada de Chile en Caracas, donde está también Freddy Guevara. Y al igual que otros partidos que tienen muchos de sus dirigentes fuera en la diáspora, todas las organizaciones están tremendamente golpeadas, sometidas, disminuidas y sin ejercitar su democracia interna, lo cual significa de alguna manera liquidada. Tenemos pues que hacer una política de Estado, la destrucción de los partidos. ¿Qué nos corresponde ahora? Después del 15 de diciembre del año 2015, cuando se elige la nueva asamblea y surge un liderazgo definitivamente remozado. Hace algo más de 40 años, cuando yo llegué por primera vez al Congreso de la República, era el diputado más joven o uno de los más jóvenes, en todo caso en torno a los 30 años.
Hoy la mayoría de los diputados están en torno a los 30 años, un poco menos, un poco más. Muchos muchachos de 20 y tantos años diputados. Es un nuevo liderazgo, y con él la figura de Guaidó, hoy presidente encargado de la República, que simboliza, representa una sangre nueva que hay que efectivamente aprovechar para dar el empujón y el cambio. ¿Qué cosas hacer? Uno, unidad en la acción, definitivamente. Sin unidad en la acción no hay salida. Dos, respeto absoluto al liderazgo y a la conducción. Tercero, cuidar la esperanza. La desesperanza es el mayor enemigo del cambio y es por supuesto el mejor aliado del régimen para sostener, crear desesperanza. Y en esto son unos campeones, y a veces se utilizan factores democráticos para ayudar a generar esa desesperanza. Y por último, acrecentar por supuesto la ayuda internacional, porque estando invadido, como efectivamente lo estamos, es absolutamente indispensable la ayuda internacional para lograr salir de esta situación en la cual estamos hoy. ¿En búsqueda de qué? Bueno, ya se ha dicho, poner fin a la usurpación, el gobierno de transición y luego la elección libre. En procura de un Estado definitivamente distinto. Se trata de la plenitud del Estado de Derecho, se trata del respeto de la gente y se trata de hacer un Estado chiquito. Hay que disminuirle el tamaño al Estado y ampliar el campo de la ciudadanía. Tanto Estado como sea necesario, tanta libertad como sea posible. Ese es el objetivo y hacia allá estamos llamados y convocados. Gracias, Paciano Padrón. Él es el coronel Julio Rodríguez Salas. Evidentemente no solamente hay que actualizar los partidos políticos, hay que convertirlos en menos verticales y más horizontales, en partidos políticos que se interesen primero por el país, luego por su organización. Que lo importante no sea a toda costa cómo llegar al poder, sino cómo cambiar el país en ayuda de de otras organizaciones políticas, económicas, religiosas, etc. Pero también hay que cambiar el estamento militar. Atención, eso también es muy importante. Es por eso que le pregunté, y me lo dejó grabado, al coronel Julio Rodríguez Salas cómo se llegó a la situación esta. Desde mi punto de vista no existe Fuerza Armada Venezolana, no existen militares, ellos están formados para defender los intereses de la banda de Miraflores, y los generales pertenecen a esa banda de Miraflores, los 3.000 generales que ellos ascendieron exactamente para que hagan los negocios, hacer negocios con el dinero del pueblo venezolano. Pero vamos a ver qué nos dice, a ver si está de acuerdo o no Julio Rodríguez Salas. Esto es lo que nos dijo, a ver. Hola, Napoleón. Cuando analizamos las causas del desastre, de la destrucción de las Fuerzas Armadas venezolanas, de este momento tenemos que tomar en cuenta indudablemente el golpe del 4 de febrero del 92, que dio inicio a una serie de acciones que intentaron acabar con el poder constitucional, con el gobierno constitucional de la República de Venezuela, y generó posteriormente, pues, tras el fallido golpe, el encarcelamiento de miles de oficiales que estaban involucrados en él. Posteriormente se produjo una circunstancia que fue prácticamente, pues, la impunidad al permitir que muchos de esos oficiales fueran reintegrados a las Fuerzas Armadas, liberados, y en muchos casos, pues, a pesar de haber tenido una participación muy grande, fueron dejados en libertad sin que se les quitara su derecho, sin que se les suspendieran sus derechos políticos, como es el caso de Chávez, Arias Cárdenas y otros más. Posteriormente viene algo gravísimo, como fue la libertad de todos los golpistas en el año 94, durante el gobierno del presidente Caldera. Y bueno, eso permitió que posteriormente, en el año 98, Chávez y compañía comenzaran con una campaña política que ya comenzó a surtir efecto dentro de los cuarteles, porque todas aquellas oficiales que habían participado en el golpe, que simpatizaban con el movimiento golpista de Chávez, pues comenzaran a moverse dentro de las Fuerzas Armadas,
y a tratar de sacar partido, obtener ventaja de esta actuación de esta campaña política de Chávez. Bueno, Chávez gana la presidencia en el año 99 y comienza a prevalecer la lealtad de los golpistas por encima de los grados, de la jerarquía, de la meritocracia. Prácticamente se rompen las líneas de mando y tenientes y capitanes comienzan a tener más poder que generales por el simple hecho de haber participado en el golpe del 4 de febrero del 92. Igualmente, después que se modifica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, viene la modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Se permite la reincorporación de muchos golpistas a las Fuerzas Armadas y cuando comienzan a producirse los ascensos desde el año 1999, se da preeminencia a aquellos golpistas que fueron leales y que están dentro de las Fuerzas Armadas por encima de aquellos oficiales que habían destacado por su disciplina, obediencia, subordinación, formación y capacitación. Se destruye prácticamente la meritocracia. Ya en el año 2005 comienza dentro de las Fuerzas Armadas un proceso terrible como es la cubanización de las Fuerzas Armadas, al punto que oficiales en el grado oficiales superiores comienzan a hacer cursos de Estado Mayor en Cuba, lo cual indudablemente pues, era una aberración porque Cuba no tiene, el nivel para dictar un curso de Estado Mayor a un ejército que tenía un alto grado de preparación. De la misma forma se comienza con la creación de un híbrido, con los llamados oficiales técnicos. Entonces, sargentos de repente al día siguiente eran coroneles, rompiendo con las cadenas de mando. Y por otra parte, oficiales generales y superiores son enviados a su casa sin cargo por simplemente pues, estar en desacuerdo con con esta prostitución en los grados de los militares, al punto que comienzan a ascender hay brigadas de generales que ascienden y que simplemente pues llega el momento en el que hay más generales que en cualquier país de la OTAN o en Estados Unidos. En este momento tal vez hayan más de 2.000 generales activos en las Fuerzas Armadas. 3.000. Pero por otra parte también comienza un proceso de prostitución de los oficiales al asignárseles a los cargos en la administración pública, cargos para los cuales no estaban preparados, y al no estar preparados y al no tener la formación ética y moral suficiente, comienzan a cometer tropelías, robos, pero basados o amparados por la impunidad que le da Chávez a los ladrones, con tal de que sean leales, como es el caso de Diosdado Cabello, Pedro Carreño, el Tuerto Andrade, y por otra parte, pues la acción de los cubanos dentro de los cuarteles, vigilando y persiguiendo a todos aquellos que no son afectos a la causa, e inclusive a los afectos para tratar de mantenerlos dentro de los parámetros que ellos exigían o exigen para que pueda funcionar unas Fuerzas Armadas sometidas completamente pues a los deseos de un partido de gobierno como el PSV, o como un gobierno de Chávez, o actualmente como el gobierno de Maduro. Soluciones para estos problemas cuando salgamos de la tiranía, cuando cese la usurpación. Indudablemente se va a tener que dar de baja a muchos generales y coroneles, inclusive hasta la promoción de tenientes coroneles antiguos. ¿Por qué? Porque simplemente pues ascendieron por el solo hecho de ser leales al partido de gobierno y no por ser unos profesionales militares capacitados. Sacar a los oficiales, a los militares de la administración pública, eso es algo que indudablemente tiene que
hacerse para poder acabar con ese foco de corrupción que existe dentro de la administración pública por parte de los militares. Cambios en los parámetros de selección de los aspirantes a cadetes, cambios en los programas de estudio de las academias y de las escuelas de armas, e igualmente potenciar, por supuesto, la disciplina, la obediencia y la subordinación de los militares al poder civil para poder rescatar nuestro país. Gracias, esto es lo que nos respondió el coronel Julio Rodríguez Salas cuando le pedimos que nos diga por qué llegamos a esto y cómo solucionar este problema. Como ven, siempre hay solución. Pero la justicia es un desastre también. No venía bien, pero es un desastre total. Le pregunto al doctor Carlos Ramírez, el doctor Ley, ¿por qué llegamos a esto? Es la misma pregunta, ¿no? Y tiene solución. ¿Cómo hacer para que la justicia en Venezuela entre en el siglo XXI con todas las ventajas y todos los cambios que tiene el siglo XXI por la revolución que estamos viviendo? Una auténtica revolución en muchísimos aspectos, en el aspecto tecnológico, de información, etc. Esta es la respuesta. Me has invitado para hablar sobre el tema de la justicia en Venezuela. La de antes, la de ahora y la de mañana. La justicia de antes podemos hablar a partir de la Constitución de 1961. Como tú bien sabes, la dictadura de Pérez Jiménez cayó en 1958 y en los 3 años que siguieron se organizaron los partidos políticos, organizaron un proceso electoral que formó un parlamento, un Congreso Nacional constituido por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. También en aquella oportunidad, cuando se votó por estos parlamentarios, se incluyó el voto por una especie de constituyente que harían una constitución. Vino a ser la de 1961, tomando los fundamentos de la Constitución de 1947, que fue una constitución muy democrática y que fue sustituida por lo que impuso el dictador Pérez Jiménez. Aquel poder judicial que nació en 1961 fue un poder judicial sano, si se quiere. Es decir, aun cuando los partidos políticos Acción Democrática, COPEI, Unión Republicana Democrática, hicieron aquel pacto de punto fijo y todas las instituciones la formaron de acuerdo a los ideales que ellos pregonaban, nunca tuvieron ellos la actividad de copar el Poder Judicial. Tuvimos desde entonces un Poder Judicial honesto, un Poder Judicial severo, un Poder Judicial sano. Pero en la medida en que se fue desarrollando la democracia, aquella democracia, se fue pervirtiendo. Los factores que dentro de los partidos se mineralizaron, constituyeron cúpulas, no permitieron que las generaciones de relevo tomaran iniciativas para ir mejorando las cosas en el país. Entonces, esas cúpulas fueron imponiendo su forma de ser, sus necesidades, sus intereses dentro de los partidos. Y así dentro de los partidos entonces trasladaron aquella perniciosa actividad al Estado. Vino la decadencia de aquel sistema de libertades que esta gente lo pervirtió y se crearon aquellas famosas tribus judiciales. Todos recordamos la tribu judicial de Acción Democrática que la encabezaba David Morales Bello y la de COPEI que la encabezaba Pedro Miguel Reyes. Entonces habían los jueces ADECO y los jueces copellanos. Ellos se adueñaron del Consejo de la Judicatura y nombraban como jueces en el país a las personas que ellos querían. Sin embargo, no todos eran malos. Habían jueces de los partidos que eran jueces honestos. Pero como aquello era una especie de tobogán que fue descendiendo en calidad, hasta que llegó el momento en que los jueces de la Corte Suprema de Justicia para abajo estuvieron permeados por la intención política y hubo también muchos temas de corrupción. Nunca
de la manera como ahora se ha llegado. Vino entonces la debacle de la democracia con Hugo Chávez cuando asumió el poder, que instituyó la Asamblea Nacional Constituyente, la cual tomó como primera iniciativa la destitución de los 2.000 jueces que había en el país y lo fue rellenando esos cargos, esos 2.000 cargos, con militantes del partido, con amigos de los dirigentes del partido, con las novias, con los primos, con gente de ellos, muy allegada a ellos. Aquello fue el colapso. Recordemos que ellos cambiaron entonces el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, por el Tribunal Supremo de Justicia. Los primeros magistrados, la primera élite de magistrados, los nombraron a dedo ellos. Y allí instituyeron su sala constitucional y su nueva forma como ellos hicieron el Poder Judicial. Aquello degeneró en lo que hoy tenemos. Que no es en realidad un Poder Judicial, es un aparato, un garrote político que se usa para reprimir a la gente que disiente de las políticas de la dictadura. Entonces tenemos un Poder Judicial totalmente pervertido, un Poder Judicial completamente sometido a las directrices de una dictadura que hace de la suya, que igual delinque que las personas que son llevadas ante ella para ser juzgados como delincuentes, un Poder Judicial que realmente forma parte del horror que se está viviendo en Venezuela. ¿Qué va a ser el Poder Judicial de mañana cuando reconquistemos la democracia? Necesitamos hacer una reestructuración absoluta. Necesitamos hacer un Poder Judicial para lo inmediato. Unos jueces que resuelvan en lo civil y en lo penal. Por ejemplo, en lo civil, devolverle a las personas las propiedades que le fueron expropiadas, es decir, robadas. Las fincas productivas, las industrias, las fábricas, todo el aparato productivo del país que fue robado, hay que devolverlo y hay que buscar que esa gente tenga algunos incentivos económicos, financiamiento. Entonces, eso tiene que hacerse con medidas dictadas por un Poder Judicial transitorio inmediato. Y necesitamos en lo penal un Poder Judicial transitorio inmediato para juzgar inmediatamente a los criminales que han venido haciendo todo el desastre inhumano, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio que se ha venido cometiendo. Esa realidad, ese Poder Judicial, digamos, de un nivel inmediato y un nivel mediato, que debe tener un tiempo límite de duración, tiene que dar lugar a una reconstrucción del sistema judicial por completo del país. Nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con esta constitución chavista, que es un horror de constitución, que la hicieron como un pretexto de Chávez para acabar con el Estado democrático, montada sobre la violación a la Constitución legítima de 1961. He propuesto que volvamos, que recuperemos la Constitución de 1961 y le hagamos algunas reformas. Mas, sin embargo, pienso que transcurrido el tiempo no sería desdeñable la idea de hacer una constituyente o algo similar para tener un proceso constitucional adecuado a las realidades actuales. Por ejemplo, en lo penal, nosotros no podemos pensar que estos criminales los podemos juzgar en base al principio de la Constitución que tenemos de no más de 30 años de cárcel. No, señor. Nosotros tenemos que ir a un proceso penal tipo Nuremberg. A estos criminales tenemos que juzgarlos con mucho más severidad que la que permiten las leyes actuales. Bueno, espero haber hecho a grandes rasgos un dibujo de lo que ha sido el Poder Judicial del pasado, del presente y del futuro, según mi concepto de Carlos Ramírez López. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Carlos Ramírez, el doctor Ley. Entonces, como ven, para hacer futuro hay que conocer el presente, por lo menos el presente y el pasado inmediato. Esta es la primera parte de nuestro programa de hoy. Ahora vienen las informaciones y vamos a agradecer a las personas e instituciones que hacen posible este espacio, como es Ángela Sago y su libro En nombre de los pobres los multiplican.
el libro de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, el de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, 3 trabajos de primera que ustedes consiguen en Amazon. Aptitude Answear, Doménica Ciortino, Rialtor, y los fabricantes de cortinas, Roller, Zebras y Romanas, The Shea Gallery by Elsie de Miami. Ellos, gracias a ellos, tenemos 24 horas de lunes a domingo. Voz de la democracia y la libertad. La coproductora es Beatriz Galindo y el productor general quien les habla, Napoleón Bravo. Y entonces, ¿cuál es nuestro enemigo? La banda de Miraflores. ¿Y cuál es nuestro presidente interino? Juan Guaidó. Una consideración tuya sobre este debate que se está dando en la Asamblea de la aplicación o no del 187. Pero es que mira, yo te digo una, pero es que ya lo explicó Juan clarito. Ok, yo les digo algo, dan el debate y lo aprueban. ¿Eso cambió las cosas mañana? Mire, yo creo que hay cosas, de verdad, y se lo digo a la gente con mucho cariño y mucho respeto, hay cosas que no se debaten públicamente. O sea, hay cosas que son de reserva, de debate reservado, estratégica, de táctica. Aquí hay cosas, o sea, y yo veo alguna gente que clama, dirigente, está bien el ciudadano común en su desesperación lógica de una situación, le quitan a la gente la electricidad, el agua, o sea, aquí nos llevaron a África el siglo pasado, o sea, esa es la realidad de lo que, aquí nos africanizamos los venezolanos. África del siglo pasado. Entonces yo entiendo la desesperación de la gente. ¿Quién no va a estar desesperado en esta situación? O sea, esto es horrible, una tragedia, una pesadilla. Pareciera que estamos viviendo una película de terror, de esa que uno ve en la televisión. Pero la estamos viviendo en carne propia. Yo entiendo la desesperación. Pero lo que es inaceptable es que gente que se dice ser líder esté ahí como un chinche. Dale y dale. Ya va, pregunto, ¿su tema es el 187 o es para joderle la paciencia a Guaidó? ¿Ah? ¿O es para echarle la partida para atrás a Guaidó? Esa es la gran pregunta que yo le haría. Qué casualidad que alguna de esa gente yo no la vi hoy en esta convocatoria. Y no la veo en las convocatorias. Y yo creo que las cosas también que están como a la vista no necesitan explicación. Yo lo he dicho y yo lo reitero. Mi rol, que tú me lo preguntaste ahorita, es apoyar a Guaidó. Ese es mi rol. Apoyar a Guaidó, apoyar a la Asamblea Nacional, la legítima Asamblea Nacional, y apoyar una ruta. Ese es mi rol. Y haré todo lo que pueda, que esté a mi alcance para que tenga éxito, para que efectivamente, y yo, la gente... Eso es parte de las declaraciones de hace unas horas de Enrique Capriles Radosky. Ya vamos a regresar con la segunda parte del programa. Ya saben que tienen entonces que cliquear Bravo 24 parte 2. Ya regresamos con nuestros comentaristas y las noticias de las últimas 24 horas. Una consideración